Si te dijera que tu cuerpo no te pertenece del todo, que muchísimo antes de que tú pudieras reconocerte en un espejo, antes de que fueras capaz incluso de pronunciar tus primeras palabras, la sociedad, el mundo en el que vives, ya había proyectado sobre ti un lienzo denso, lleno de símbolos, prohibiciones invisibles y destinos preestablecidos. Hola, ¿qué tal? La Mona soy yo y bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo podcast, un nuevo capítulo más de esta guía de supervivencia para entender mucho mejor el feminismo y la sociedad en la que vivimos. Y pensemos por un momento, de verdad, algo que me está pareciendo increíble y yo no entiendo por qué mucha gente no está hablando de esto y es que ya me siento anciana cuando lo digo, pero hace 10 años eso no era así, hace 20 mucho menos. El tema de las revelaciones de género, creo que es muy importante que hablemos de ello. Yo estoy inundada, de hecho, hace poco me invitaron a la primera, o sea, yo ni siquiera había ido a una revelación de género y en mi baby shower hicimos una mini revelación del nombre, no del género. Entonces imagina por un segundo que un cañón estalla en el aire y dispara una nube de confeti, color rosa o color azul. Es un microsegundo, pero ese preciso destello de color al mundo entero a tu alrededor ya empezó a maquinarle la cabeza decidiendo por ti un montón de cosas. Como por ejemplo, cuál debería ser la ropa, cómo deberías vestirte, qué juguetes tienes permitidos usar, permitidos, esa es la palabra, y de qué manera debes amar, cuánto vas a cobrar por tu trabajo en el futuro y sobre todo, cuánto espacio físico tienes derecho a ocupar en este planeta. Si te pones a pensar un poquito, nos han vendido la idea de que nacer con ciertos genitales es un destino prácticamente trágico o glorioso. Una jaula biológica inamovible de la que absolutamente es imposible escapar, por lo menos hoy en día. Y nos repitieron hasta el cansancio cosas como es que los hombres son de Marte y las mujeres somos de Venus y pues es prácticamente una metáfora perfecta y muy convincente para justificar por qué ellos deben tener una forma de actuar en el espacio público mientras nosotras nos quedamos cuidando el privado, cuidando todo lo privado. Piénsalo por un segundo. Nos dijeron que nuestra autonomía quizás nos hace débiles, que nos vuelve irracionales o somos muy inestables, muy emocionales. Pero ¿sabes qué? Hoy vamos a romper con esa creencia. Quédate conmigo porque hoy vamos a desarmar quizás esta mentira pieza por pieza para entender por qué quizás tu biología no es tu destino, sino tu primer y más importante territorio de lucha política. Así que prepárate, ya sabes, sírvete algo, un cafecito, ponte los audífonos porque vamos a hablar de cerebros, de sangre, de fuerza física, de historia no contada y de por qué el sistema le tiene tanto miedo a que finalmente te sientas cómoda en tu propia piel, mi reina o mi rey si me estás viendo. A mí me gustaría que antes de hablar de ciencia o de filosofía, tenemos que desmontar un engaño. Empecemos con nuestras queridas preguntas divertidísimas en este canal y es una pregunta que quizás va a cambiar la forma en la que ves tu propio pasado, porque lo que te voy a mostrar a continuación va a redefinir por completo lo que creías que era una elección libre. Y es que durante la mayor parte de mi vida, yo no me había dado cuenta de estas cosas, yo no veía las costuras de esta enorme diferencia que la cultura impone entre un hombre y una mujer. Yo no la veía por una razón muy sencilla y es que tal vez a ti también te resuene esto, porque de verdad está jodidamente naturalizado. Crecemos repitiendo frases automáticas como si fueran leyes de física.
Decimos con total ligereza que los hombres son diferentes, que las mujeres simplemente no tenemos tanta fuerza física o que a las mujeres nos gusta el amor de una forma mucho más romántica y entregada y a los hombres no les gusta eso, los hombres solamente piensan en acostarse contigo en la cama o los hombres solamente piensan en negocios y finanzas, eso no es para las mujeres. Yo por lo menos sí creía eso hace varios años atrás y simplemente lo asumí y lo asumimos porque esto todavía sigue pasando como una verdad absoluta. Nos tragamos el cuento de que las cosas son así por naturaleza y ya, ya está. Pero cuando finalmente choqué con el feminismo, cuando me puse las gafas moradas, pues tuve una gran sacudida profunda y me percaté que en realidad nosotras siempre hemos podido con todo. Pero no todas creemos esto y eso es clave, porque sí tenemos la capacidad biológica y mental de hacer absolutamente todo lo que nos propongamos, pero la verdad incómoda es que mental y culturalmente aún no estamos dispuestas a dar ese salto, porque a nosotras ya nos dijeron y nos dieron, nos entregaron el guión desde el principio ya súper establecido y aunque nos explote y también nos genera cierta incomodidad al mismo tiempo, nos genera comodidad. O sea, si tú te pones a pensar, es una comodidad de saber qué se espera de ti, la comodidad de no ser la conflictiva de la mesa. Y sin embargo, esa comodidad también se pega con nuestra propia libertad y el adoctrinamiento empieza mucho antes de lo que te imaginas. Sí, esto es un adoctrinamiento. Empieza cuando ni siquiera tienes la voz para definirte o defenderte. O sea, imaginemos cómo fue mi sorpresa cuando yo quedé embarazada y en ese momento, con, con una nueva vida y con este ser que se estaba gestando en mi vientre, experimenté en carne propia la urgencia que tiene el sistema para clasificar desde el primer instante en que está en la barriga. O sea, ella no sabía que era ella en ese momento, pero todo el mundo tenía una inevitable obsesión, familiares, amigos, conocidos, para saber si era niña o no. A ver, quiero saber si es niña o niño, por favor, dime. Y ahí me di cuenta que en la cabeza de las personas existe una necesidad casi que médica, yo no sé, de ponerle el color a esa criatura. Ellos en ese momento, hace 5 años, necesitaban disparar el rosa o el azul para poder dar muestras de amor en forma de regalos, pero unas muestras de amor que estrictamente estaban condicionadas por el género. Y entonces cuando organizamos nuestro baby shower no dijimos si era niña o era niño, tomamos la decisión como de no revelarlo, de que fueran colores normales, de que fuera algo neutro y ustedes no se imaginan la cantidad de personas que tuvieron una confusión colectiva. La gente fue como, Dios mío, necesito que me digas, por favor, cómo le van a hablar a la barriga. También influye cómo procesan esta falta de etiqueta. Y te cuento esto porque pues aquí en mi canal también he hecho muchos videos hablando de mi baby shower y de cómo fue mi crianza y cómo fue el embarazo. Y aunque intentemos escapar y hacernos las fuertes, la realidad es que vivimos inmersas en este peso asfixiante del qué dirán. Y entonces viene el nacimiento de mi hija. Cuando ella nace, yo decidí mantener esa resistencia de como, no, no le voy a abrir el huequito en las orejas para ponerle aretes porque no es una obligación, ella tiene que querer. Y entonces yo no la llené de vestidos incómodos, su ropa no tenía género, eran prendas que en mi cabeza son funcionales, cómodas para un bebé. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que en la calle la gente la miraba y, ¡ay, qué ternura, qué niño tan lindo! Y ahí fue como esa cosa en el estómago y sobre todo también del papá, como de, Dios mío, está, ay, necesito como hiperfeminizar a la bebé de que está en la cuna, desde que está en la cuna, como para que le digan bonita con sus moñitos y sus encajes y sus accesorios, o a los niños, en este caso, si naciera un niño, también es como ponerles las camisetas de equipos de fútbol para afirmar su masculinidad antes de que sepan patear un balón. Y
esperen, no me vayan a malinterpretar, a mí me parece que las niñas así también se ven divinas, los niños se ven muy lindos, o sea, las personas están en todo su derecho de abrirles los huequitos, están en todo su derecho de hacer revelaciones de género. Mi objetivo aquí es abrirte un poco la mente y decirte que inconscientemente y de manera naturalizada nosotros ya estamos haciendo que los niños tengan una forma exacta incluso de actuar. Y pareciese como si fuera una obsesión por marcar algo ganado socialmente, porque es que es la cultura, es el entorno donde tú estás, ¿sí? A esto lo que nosotros llamamos la sociedad necesita saber desde el día uno en qué casilla vas a poner ese cuerpo. Y quiero que pienses conmigo y me dejes un comentario sincero en los comentarios, valga la redundancia, o sea, mírate al espejo mentalmente o recuerda incluso tu infancia y dime si a ti también te impusieron todo esto desde que eras chiquito, desde que eras chiquito, chiquita. Te impusieron colores, accesorios, comportamientos antes de que tú tuvieras la capacidad de decidir. Porque si te soy honesta, digamos que a mi hija sí siento que hay algo como que la cohíbe y es como siéntate bien, las piernas cerradas. Yo no sé si yo tuviera un hijo también le diría esas cosas. Y por eso a mí también me gustaría saber a ti cómo sucedió esto, esa primera imposición en tu familia que obviamente sin culparlos, pero es algo histórico también, ¿no? Es algo que nos marca sin darnos cuenta y bueno, pues también darnos cuenta que no estamos solas ni solos en esto. Y bueno, ahora sí, como contándoles un poco más sobre lo que estaba pasando con mi hija cuando va creciendo, la presión pareciera que no disminuye, al contrario, se vuelve un poco más fuerte, impregnante en nuestra vida. Ella, por ejemplo, le encantan los vestidos, ella usa un montón de vestidos, le fascinan, pero eso hace que también como que su autonomía se vea marcada de maneras diferentes. Ella, por ejemplo, puede ir con una falda amplia, ¿sí? Y la llevó al parque y es distintísimo y dificilísimo cuando tú usas un vestido para correr, para treparte en el pasamanos, para montarte en los columpios, para jugar con la tierra. La ropa, sin que nos demos cuenta, sí se convierte en una trampa que la limita o que incluso expone su cuerpo a miradas ajenas. Y eso es algo que a mí en lo personal me incomoda muchísimo y me duele mucho porque me gustaría que ella utilizara otro tipo de ropa precisamente por esos miedos míos también. Entonces es una sutil elección de vestuario que parece tan inocente, le está mandando unos mensajes directos y directo a su subconsciente de quédate quieta, quédate quietecita, te vas a ensuciar, se te van a ver los cucos, cierra las piernas, lo que les decía. Y las niñas deben tener como esto de ser más delicadas, más pulcras, no grites tanto, oye, por favor, no seas grosera, no levantes la voz, no corras de esa manera, no hagas aquello. Y todas estas grandes listas de los no para las mujeres es infinita. Y en cambio la crianza de los niños. Con los niños es diametralmente opuesta. A ellos se les estimula el ruido, la rudeza, la conquista del espacio, el ensuciarse las rodillas, porque así son los varones. Y aunque nos creamos muy deconstruidas, la realidad es que estamos profundamente permeadas por esta programación desde la infancia. Y cada uno de nosotros ya tiene ese chip tan instaurado que terminamos confundiéndolo con un gusto personal genuino. O sea, yo creo que uno de verdad se lo dijo tanto que se lo creyó. Yo pienso en mí y yo amo tener el pelo largo, ¿saben? Yo no me imagino teniendo el pelo corto. O sea, corto, corto, ¿sí? No, no corto hasta los hombros. O sea, a mí me fascina tener el cabello largo. eh, y yo pienso mucho en la programación cultural que a veces me ataca. Yo creo que con cabello corto me vería como mal. Esa es mi realidad, porque yo ya quiero ser femenina, yo quiero encajar.
La culpa ya entonces empieza a entrarme y yo digo, yo necesito que los demás me vean de manera más femenina, me maquillo, o sea, yo me siento mal si no me perciben o no me validan socialmente como una mujer bajo los estándares tradicionales, ¿sí? Yo de verdad entre comillas, me arreglo, no es como que esté dañada, pero en las palabras yo me arreglo para encajar en esta estética, para gustar. Sí, es una realidad incómoda, pero real. Y reconocer esto no nos hace menos feminista. No, no nos hace humanas, viviendo dentro de una estructura que nos penaliza si no actuamos con el libreto asignado. Pero ¿de dónde viene esta necesidad tan arraigada de separar los cuerpos y obligarlos a encajar? O sea, hagámonos esa pregunta. Para entenderlo, yo creo que tenemos que desenterrar una trampa filosófica milenaria que separó lo que somos en dos mitades enemigas. Nuestra cultura occidental nos ha inoculado una mentira fundacional y es la idea de que la mente y el cuerpo son entidades totalmente separadas. Y crecimos imaginando que nuestra inteligencia, nuestra alma, nuestro espíritu flotan en una especie de dimensión metafísica pura, limpia y racional, mientras que nuestro cuerpo es simplemente el envase de carne desechable, un vehículo tridimensional que habitamos temporalmente. Esta división tajante no es una casualidad evolutiva ni una revelación divina, viene de muy atrás y les voy a contar, porque yo aquí hice la tarea, me puse cómoda para contarles un poquito más y específicamente René Descartes, este filósofo por allá en el siglo XVII, hizo una famosa cosa de binarismo cartesiano. Descartes sentenció que la razón, el, como la verdadera realidad, es separar la mente de la materia. Pero lo que convenientemente olvidaron enseñarnos en las escuelas es que esta división filosófica tenía una profunda intención de dominación política y económica. Históricamente, a través de la religión, la filosofía académica y la ciencia médica se asoció de manera sistemática al hombre con la mente, con la luz de la razón, con la cultura, la lógica y la civilización. Y a la mujer entonces, ¿cómo nos categorizaron? A nosotras se nos arrojó al lado oscuro de la ecuación, se nos asoció con el cuerpo, con la tierra, con las emociones desbordadas, los instintos incontrolables y la naturaleza salvaje que debía ser domesticada. Y esta es una estricta jerarquía del patriarcado. La razón masculina tiene la obligación legítima de dominar y subyugar a la carne femenina exactamente de la misma manera en que el hombre blanco civilizado creía tener el derecho de conquistar y explotar la naturaleza. Para comprender el impacto económico real de esta división es muy necesario leer también a una escritora académica llamada Silvia Federici, quien en su monumental obra Calibán y la Bruja explica con una gran claridad cómo durante la transición histórica hacia el capitalismo primitivo, el cuerpo de las mujeres sufrió una expropiación violenta similar al de las tierras comunales. Federici demuestra que los cuerpos femeninos fueron transformados por el Estado y la Iglesia como meras máquinas de producción de mano de obra. Dejamos de ser dueñas de nuestros vientres, de nuestros deseos, de nuestros ritmos biológicos, para convertirnos en propiedades comunales administrativas por el matrimonio y la demografía estatal. Nos despojaron del control de nuestra salud reproductiva a través de la persecución y la quema de brujas, que en su mayoría esas brujas también eran parteras, curanderas, que conocían los secretos de la anticoncepción y el aborto natural. Y al destruir ese conocimiento corpóreo, el sistema encerró a la mujer en el hogar, obligándonos a ¿qué? A parir los futuros obreros del sistema sin recibir un solo centavo a cambio. No estamos hablando que
parir tenga que ser pago, ¿no? Pero estamos hablando también de un trabajo del cuidado no remunerado. Y la verdad científica y existencial absoluta es que la mente no flota en el vacío. La mente solo puede existir en, por y desde un cuerpo. Y todo lo que experimentas, cada trauma que almacenas en tus músculos, cada alegría que enciende tus neuronas, la forma en que procesas el estrés en tu estómago y cómo te posicionas frente al mundo, pasa obligatoriamente por este territorio tangible porque eres tú misma. Y reclamar que nuestro cuerpo es un territorio político es el acto revolucionario inicial para recuperar nuestra humanidad completa. Tu cuerpo no es un traje de carne. No es algo que te pones cada mañana. Tu cuerpo eres tú en tu totalidad y lo que la sociedad legisla, opina y proyecta sobre él afecta de forma directa y a veces violenta lo que te permites llegar a ser en esta vida. Pero prepárate, porque si crees que la filosofía del siglo XVII es lejana, eso fue hace muchísimos años, lo que viene ahora sobre cómo actuamos físicamente, esa opresión que a veces vivimos en el día a día, te va a dejar helada. Y es aquí donde cobra un sentido colosal la tesis de Simone de Beauvoir en El segundo sexo. No se nace mujer, se llega a serlo. Esta frase la vamos a repetir varias veces porque muy pocas veces es comprendida en su profundidad radical. O sea, es que entendamos que nos está diciendo que la feminidad no es un dato biológico inmutable que brota mágicamente de los ovarios o que viene pregrabada en este par de cromosomas XX. No, la feminidad en realidad es un performance ensayado colectivamente, una actuación teatral que nos vemos obligadas a repetir de manera coreográfica todos los días de nuestra existencia. Décadas después de Beauvoir, la filósofa contemporánea Judith Butler también hablaría de este concepto con su revolucionaria teoría de la performatividad del género. Performatividad del género. Esto estaría argumentando que el género no es una esencia interna, sino una serie de actos repetidos en el tiempo que terminan fabricando la ilusión de una sustancia natural. O sea, tú imagina el género como una escultura viviente que tú misma vas tallando con tus hábitos corporales. Cada microgesto, ¿sabes? Como todo lo que nosotros hacemos es tan coreografiado, como cada microgesto, la forma en que nosotras modulamos nuestra voz para sonar más dulces, menos amenazantes, la decisión estética de someter tu piel a la depilación dolorosa o dejarla al natural, tú misma vas esculpiendo tu identidad física y limitando a veces nuestras capacidades motrices. Como yo les estaba contando hace un momento sobre mi propia infancia con el tema de todo esto, el dilema de mi hija con los vestidos en el parque y nuestras decisiones culturales pues están modificando físicamente nuestra biología y nos enseñan a ocupar el menor espacio posible. ¿Tú por qué crees que es más que todas las mujeres a las que les exigimos esta delgadez? Para ocupar cada vez menos espacio. Nos enseñan a cruzar las piernas, a encoger los hombros, a caminar con pasos corticos, a disculparnos cuando alguien tropieza con nosotros en la calle, a que si un hombre nos interrumpe, callarnos. Todo esto es para ocupar el menos espacio posible. Y la escritora norteamericana Naomi Wolf, en su aclamado libro El mito de la belleza, dijo de una precisión casi que quirúrgica cómo las exigencias estéticas de la modernidad industrial no tienen nada que ver con la salud ni con la evolución, sino que funcionan como herramientas de control político altamente efectivas. Ella argumenta que a medida que las mujeres fuimos conquistando derechos legales, el voto, la educación superior y la independencia financiera,
El patriarcado reafirmó sus métodos y utilizó el ideal de la belleza física como una nueva prisión flotante para mantenernos dóciles, ansiosas, empobrecidas económicamente por la industria cosmética y mentalmente distraídas, compitiendo las unas con las otras. Si la feminidad tradicional fuera un atributo verdaderamente natural e intrínseco de nuestro ser, no requeriría semejante nivel de disciplina militar para sostenerse en pie. No necesitaría que invirtieras fortunas anuales en cremas rejuvenecedoras, en cirugías plásticas invasivas o no invasivas, en fajas moldeadoras que bloquean la capacidad de expansión de tus pulmones, ni en el suplicio de aplicar cera hirviendo sobre tu piel para arrancarte los vellos. La feminidad hegemónica es una costosa producción cinematográfica, un guión rígido que internalizamos a base de repeticiones mecánicas, de castigos sociales implacables si nos desviamos de la norma y de las palmaditas aprobatorias que nos dan desde que somos niñitas tiernitas. Ay, ¿bajaste de peso? Pues te felicito. Eso es lo que tienes que hacer. ¡Wow! ¿Cómo estás de cambiada? ¡Wow! ¿Cómo tienes la ropa tan increíble? Uy, te operaste la nariz, te felicito. Pero espérate, amor, que estamos entrando en calor, porque si tú crees que esta actuación del género es solo un asunto estético de revistas de moda, pues no, porque la ciencia también ha intentado hacer que tengas esta escena dentro de tu cerebro. Y lo que te va a contar te va a indignar, yo creo. Durante los años 90, las librerías de todo el planeta sufrieron una invasión de un fenómeno editorial que causó un daño cultural incalculable. El libro de Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, escrito por John Gray, la premisa central de este texto se vendió como una verdadera psicología incuestionable, dictaba que los hombres y las mujeres somos tan radicalmente distintos en nuestras estructuras mentales que parecíamos provenir de galaxias enemigas. El man que escribió esto afirmaba que por diseño de fábrica los hombres valoraban por encima de todo el poder, la competencia individual, la lógica abstracta y el aislamiento silencioso. Ah, pero es que las mujeres, nosotras estamos orientadas exclusivamente hacia el amor, la comunicación verbal, el desborde de los sentimientos y la conexión empática. Vamos a analizar esto con mirada fría, porque esto, a mi parecer, es un gran truco de magia sociopolítico perfecto y cínico que nunca jamás nadie creó y que todos, incluida yo, también caímos y también seguimos cayendo y que todavía tenemos eso supermercado, ¿sí? Porque es que si los hombres son naturalmente competitivos, agresivos y lógicos, entonces resulta perfectamente lógico y orgánico que monopolicen las jefaturas de Estado, los asientos en las juntas directivas corporativas y el control de las grandes cuentas bancarias globales. Y si las mujeres somos naturalmente empáticas, ¿sí? Maternales, cuidadoras y dadas al servicio incondicional, pues nos encaja de maravilla al trabajo del cuidado gratuito, la limpieza del hogar, la crianza en el aislamiento doméstico. Es la justificación científica de la explotación laboral. Es aquí donde emerge un término que necesitas aprender y tatuarte en el pensamiento para defenderte: el neurosexismo. Este término ha sido acuñado por psicólogas y neurocientíficas de vanguardia, pero han sesgado prematuramente o directamente un uso muy fraudulento de los datos de neurobiología para justificar los estereotipos de género tradicionales. Y es que durante siglos, científicos con prestigiosos títulos académicos invirtieron presupuestos multimillonarios tratando de encontrar una diferencia anatómica definitiva en los cerebros humanos que demostrara la inferioridad o la especialización doméstica de la mujer. Sí, eso pasó.
En el siglo XIX se dedicaban a pasar los cráneos en las morgues y dictaminaban que como el cerebro masculino promedio pesaba unos gramos más, entonces poseían una capacidad intelectual superior. O sea, estaban diciendo que porque el cerebro del hombre era más pesado, entonces poseían calidad intelectual o superior. Pero a ver, hay cerebros de elefantes, ballenas, que son infinitamente más grandes que el resto de la humanidad y ellos no están diseñando teorías de la relatividad, ¿cierto? Creo que eso no tiene nada que ver, esos gramos de más. Entonces, en la actualidad, el neurosexismo se disfraza de neurociencia moderna para afirmar que las niñas eligen juguetes rosas y muñecas por una inclinación biológica innata, ignorando de forma deliberada el bombardeo publicitario y la presión familiar que recibimos nosotras desde el segundo que abrimos los ojos al mundo. Sin embargo, la verdadera ciencia neurológica contemporánea, liderada por investigadoras de la talla de Gina Rippon, autora de El género y nuestros cerebros, y Cordelia Fine con su aclamado libro Espejismos de género, ha venido a derrumbar este castillo de naipes, demostrando la existencia de la neuroplasticidad. Nuestros cerebros no nacen precableados con luces rosas o azules. El cerebro humano es un órgano sumamente plástico, maleable, que cambia su estructura física, sus conexiones sinápticas y sus densidades corticales en función directa de cómo lo usamos, de las experiencias que vivimos y del entorno cultural en el que nos desarrollamos. Entonces, si un escáner cerebral en un adulto muestra ligeras diferencias promedio entre hombres y mujeres, no es porque hayan nacido con cerebros distintos, sino porque la sociedad los ha obligado a usar sus cerebros de manera radicalmente diferentes desde el día uno de sus vidas. Esa podría ser una de las explicaciones. Y ese es el mismo mecanismo fraudulento detrás del mito de que las mujeres somos malas por naturaleza para las matemáticas y las ciencias duras. Pero no existe un solo gen ni una estructura cerebral que limite nuestra capacidad matemática. De hecho, si revisamos la historia oculta de la informática, las primeras programadoras y calculadoras de la NASA fueron mujeres. Lo que ocurre es que las niñas crecen en un ecosistema cultural hostil que repite constantemente que la lógica no es un atributo femenino, lo que genera una profecía autocumplida. Entonces, el cerebro se adapta para sobrevivir y se aleja de las áreas donde es penalizado socialmente, como las ingenierías, por ejemplo. Entonces busca un refugio donde sí recibe validación y afecto. Pero agárrate. Vamos a hablar de a ver si el sistema ha intentado hackear nuestro cerebro para hacernos creer que somos intelectualmente diferentes. Entonces, lo que ha hecho con el concepto de nuestra fuerza física e inmunológica, pues es un insulto a la biología básica, y lo digo así de frente. O sea, yo creo que yo para algunas cosas soy como muy biologista y para otras no, porque es que desde el amanecer de la civilización patriarcal se nos ha grabado a fuego la etiqueta de que el hombre representa el sexo fuerte, mientras que las mujeres cargamos con el estigma de ser el sexo débil, una condición de supuesta fragilidad biológica que entonces justifica que nosotros necesitemos una protección masculina y constante. Y aunque hay mujeres que nos encanta eso, no significa que nos guste porque seamos débiles, ¿sí? Y que dependamos de ellos porque nuestra supervivencia física no lo exige. No es así. Si nosotras nos despojamos de los prejuicios culturales y miramos la anatomía con una lupa estrictamente científica, vamos a descubrir una paradoja maravillosa. ¿Qué tan fuerte y resistente es el verdadero cuerpo masculino? ¿Cómo que los hombres van a ser fuertes si no tienen este sistema reproductivo? Nosotras tenemos una fuerza no solo mental, sino también física. Muchos hombres jamás aguantarían. Ustedes no han visto esos videos que están circulando en redes sociales sobre el tema de
¿Cuánto aguantarían los hombres los dolores menstruales? Y no lo logran. Y si estamos hablando de fuerza física, pues también hay cosas que se van generando a través de los años. Hay muchísimos hombres súper delgados y muchísimas mujeres súper fuertes. Entonces, aunque el mundo quiera hacerte creer que las mujeres son más débiles, yo creo que en general todas las personas somos diferentes. Entonces, nosotros decimos que la fuerza o el sexo fuerte es porque tiene la capacidad de hacer un peso muerto y levantar así una pesa durante 5 segundos, pero no nos damos cuenta de la tolerancia al dolor que tienen las mujeres, por ejemplo. Si hablamos de otro tipo de fuerza, por ejemplo, de resistencia y de otras características eficientes que ha generado la evolución de las especies, pues las mujeres poseemos una tasa de supervivencia significativamente mayor ante las hambrunas prolongadas debido a nuestra distribución del tejido adiposo. Nuestro sistema inmunológico, potenciado por los estrógenos, responde con una agresividad muchísimo mayor ante las infecciones virales y bacterianas, y nosotras vivimos en términos estadísticos globales entre 5 y 7 años más que los hombres. Entonces, el cuerpo femenino transita por procesos biológicos monumentales de gestar vida, de dilatar sus huesos para parir, de producir alimento líquido de sus propias glándulas. Soportamos tormentas hormonales cíclicas cada 28 días e históricamente hemos sostenido jornadas laborales infinitas en el campo, en las fábricas y en los hogares bajo condiciones de estrés físico, psicológico, que harían que cualquiera se quiebre. Entonces, ¿por qué seguimos hablando del sexo débil o el sexo fuerte cuando nosotras tenemos unas capacidades brutalmente diferentes, pero también nos hace fuertes? Y aquí vuelvo y digo, yo honestamente sí creo que el cuerpo de un hombre y una mujer son diferentes, pero no para comparar si uno es mejor que el otro. Y entonces el mito del sexo débil no es una descripción de la realidad anatómica, es un constructo ideológico diseñado con dos propósitos perversos. Uno, inflar y proteger el ego colectivo masculino indiscutiblemente y simultáneamente sembrar el miedo en el subconsciente de las mujeres para que abdiquemos de nuestra autonomía física y deleguemos el poder en manos ajenas. Cuando una mujer decide romper este cerco y reclama el uso pleno de su potencia física, el sistema reacciona con un castigo social inmediato. Por ejemplo, en el ámbito del deporte de alto rendimiento, si una mujer desarrolla una musculatura poderosa, una velocidad descomunal o una fuerza hiperbólica, la narrativa mediática y cultural la ataca titulándola de masculina, utilizando la masculinidad como un insulto camuflado o sembrando dudas malintencionadas sobre su sexualidad, como si la fuerza muscular, el sudor y la potencia física fueran propiedades privadas registradas a nombre de los hombres. Hay un doloroso caso de Lady Quintana, que es la hermana de nuestro campeón, el ciclista Nairo Quintana. Lady poseía unas condiciones físicas excepcionales para el ciclismo de ruta, mostrando marcas de resistencia que igualaban o superaban a las de su hermano en las subidas más duras de Boyacá durante sus inicios de adolescente. Pero, ¿cuál fue la respuesta de su entorno familiar y social? Su propio padre la reprendía severamente, prohibiéndole entrenar bajo el argumento de que montar bicicleta en licra no era una conducta propia de una señorita de buena familia, añadiendo que las mujeres se veían grotescas y feas sudando extenuadas en la cima de una montaña, llegando incluso a soltar el disparate pseudocientífico de que el roce continuo en el sillín de la bicicleta le haría perder la tan famosa virginidad. Entonces, a Lady Quintana no le detuvo su capacidad pulmonar, no le faltó fuerza en los cuádriceps ni coraje en el pecho. Su carrera deportiva fue
prácticamente asesinada en la cuna por el machismo estructural de una cultura que prefiere a las mujeres estáticas y decorativas. A ella la detuvo el prejuicio patriarcal disfrazado de amor y protección familiar. Pero si te parece un poco indignante esta historia y cómo el sistema controla la fuerza externa de las mujeres, lo que vamos a descubrir ahora sobre cómo gestiona y privatiza los fluidos internos de nuestro propio cuerpo te va a hacer helar la sangre, porque ahora entramos al tema biológico que más marca la diferencia entre hombres y mujeres, y es que vamos a hablar de nuestro proceso biológico que compartimos con la mitad de los seres humanos del planeta, pero que en la cultura ha logrado convertir en una de las herramientas de control, vergüenza y aislamiento más efectivas de la historia humana. ¿Y de qué estoy hablando? La regla, la menstruación, el periodo, Andrés, el que llega cada mes. La sociedad nos ha ocultado sistemáticamente un profundo sentimiento, nos ha puesto dentro de nosotras ese sentimiento de vergüenza a nuestra propia sangre menstrual y crecimos viendo comerciales de televisión con toallas higiénicas que absorbían un misterioso líquido azul, transmitiendo el mensaje subliminal de que la regla es un desecho tóxico, impureza, que debe ser gestionada con absoluta discreción, secreto, limpieza clínica, como si el hecho de sangrar nos convirtiera en seres defectuosos o contaminados. Esta estigmatización no es nueva, arrastra raíces históricas profundas. De hecho, en la antigüedad clásica, pensadores de la talla de Plinio el Viejo afirmaban con total seriedad en sus textos de historia natural que el contacto con la sangre menstrual tenía el poder de agrietar el vino nuevo, volver locos a los perros que la olieran, marchitar las cosechas agrícolas más fértiles y oxidar el hierro de las espadas. Y aunque hoy todo lo que te acabo de decir parezcan supersticiones ridículas del pasado, la realidad es que el estigma psicológico sigue operando con precisión milimétrica en nuestras vidas cotidianas. Aquí viene otra vez un story time porque yo tuve que aprender esto completamente sola en el desamparo de la ignorancia y el silencio familiar. O sea, yo de verdad me acuerdo con total nitidez cómo en mi época escolar acudían, así como el colegio, iban unas jornadas organizadas de muchas marcas de productos higiénicos que muchos conocemos acá, entraban al salón o lo hacían incluso en la calle, o sea, digo, en el patio. Y entonces nos daban un paquete de toallas de regalo envuelto en una bolsita y se marchaban y ya, sin ningún otro, nada más, no decían nada más, ya. Entonces, no había una explicación, pues, por qué nos entregaban esto o por qué nuestros ciclos, pues, pasaba algo así. Yo, la verdad, ignorante. Yo llegaba con eso a mi casa y mi mamá cogía esas toallas de una. Y lo único que nos quedaba claro era de que era un asunto pues ultra secreto, algo exclusivo para mujeres, porque pues a los hombres los sacaban o simplemente los ignoraban de este tema y no les contaban absolutamente nada. Entonces a nosotras nos tocaba esconder todo en el bolso y, ay no, pásame una galleta. O sea, hace 20 años la menstruación era un tabú impenetrable, un motivo de vergüenza nacional si se descubría que tú estabas sangrando. Y muchos hombres incluso conviviendo bajo el mismo techo con sus madres, hermanas, parejas, no tienen la más remota idea de cómo funciona este proceso, porque hoy en día sigue sucediendo, ignoran nuestras fases hormonales, desconocen la intensidad real de nuestros dolores, nuestros sentires emocionales o el aspecto real de esa sangre. No tienen ni idea cómo se ve esa sangre o no tienen ni idea la cantidad de sangre que es. Nos enseñaron de forma implacable a ocultarlo todo. Como les digo, por ejemplo, mi mamá, que estaba como en esta misma red de silencio intergeneracional, cogía esas toallas y yo no las veía. Y yo no sabía cuándo le llegaba a ella ni nada de eso. Y mi mamá nunca se sentó a explicarme
pues, qué es lo que iba a pasar con mi cuerpo. Entonces, pues ustedes ya se imaginarán el terror y la sorpresa absoluta que yo sentí, que yo experimenté el día en que vi que yo estaba sangrando por primera vez. O sea, yo pensé de todo, como, ay, ¿qué me está pasando? Y yo solita tuve que entender como el mecanismo. Ah, entonces por eso es que pasa lo de la toalla y por eso es que la tengo que poner ahí. O sea, por pura inercia y prácticamente por supervivencia, yo lo aprendí. Ah, ya para esto es la bendita toalla. Pero tuve que descifrarlo sola, cómo funcionaba mi ciclo. Ya entendía lo del calendario, porque en esa época obviamente no habían aplicaciones de celular, uno tenía que marcarlo de manera manual. Entonces, ya entendí para qué sirve esto, para que uno esté preparado de cuándo va a llegar ese día y no pasar por la humillación pública, porque hoy en día sigue siendo una humillación el tema de mancharse los pantalones o la falda en el colegio, que de hecho a mí me pasó muchas veces y que de hecho también manché muchas veces las sábanas y el colchón cuando pasaba algo en la noche. Déjame abajo en los comentarios cómo fue tu experiencia, cómo fue el día de tu primera menarquía, de tu primera regla. ¿Te lo explicaron con amor y ciencia o lo viviste desde el susto y el secreto y la confusión como yo? Déjalo abajo en los comentarios para poder hablar un poquito más de la regla en espacios públicos, empezar a arrebatarle este poder de censura al patriarcado. Yo por lo menos en mi casa lo hablo abiertamente, mi hija sabe qué es lo que está pasando conmigo, porque a mí me parece que ese silencio alrededor de la sangre no es un problema de timidez familiar, es un problema político, económico, de magnitudes colosales que perpetúa la pobreza menstrual, porque hay que hablar también de la pobreza menstrual. O sea, en pleno siglo XXI, millones de niñas y mujeres en América Latina y el mundo se ven obligadas a faltar a la escuela o a sus puestos de trabajo 4 o 5 días al mes o más porque sus familias no cuentan con los recursos financieros para adquirir toallas o tampones o copas menstruales porque no hay agua en ese lugar para poder lavarlas. Entonces tienen que recurrir a métodos que son como trapos viejos, hojas de periódico, cartones, mejor dicho, poniendo en riesgo también su salud física. Por eso mi punto de vista aquí es claro y es que sí somos diferentes biológicamente a los hombres y negar la diferencia también es una necedad, o sea, sí, pero es que en términos generales todos los seres humanos pues somos distintos. Entre nosotros somos distintos. La biología no es una plantilla rígida, ¿de acuerdo? Entonces, todo este episodio en el que hablamos del cuerpo era full necesario para que entendiéramos que existen mujeres que por diversas condiciones de salud o diversidad corporal jamás menstruan y eso no las hace ni un miligramo menos mujeres. También existen mujeres que llegan a la vejez, atraviesan por la menopausia, dejan de sangrar o que tienen que quitarle su útero, pero ellas siguen manteniendo intacta su identidad. Y también existen hombres trans que menstruan todos los meses y viven este proceso desde su masculinidad. Entonces, todo eso es perfectamente válido, real y científico. Y el objetivo del feminismo no es borrar nuestras diferencias biológicas como muchos creen. No quieren hacerlo bajo una falsa igualdad homogenizadora, sino entender y visibilizar esas diferencias para que dejen de ser utilizadas como una excusa para la opresión económica y la discriminación social. La menstruación debe salir de la esfera del secreto privado para instalarse en el centro de la agenda de la salud pública y los derechos humanos de los estados. Y si has llegado hasta este punto y abrir la discusión sobre la diversidad de los cuerpos que menstruan te hace ruido, el cuestionamiento radical que las identidades disidentes le hace a los manuales de medicina tradicionales te va a obligar a expandir tu mente como nunca antes, porque si llegaste hasta este punto que hemos hablado un montón sobre la mujer cisgénero y vamos a escuchar con atención profunda, para proteger con el pecho y abrazar con el alma a las personas trans. Las mujeres trans y los hombres trans constituyen la prueba viviente corporal y valiente de que la identidad de género es una vivencia íntima que se arraiga en el fuego interno del ser humano, en su psique
y en su autoconciencia, y no una sentencia médica inapelable que un obstetra decide marcar en una casilla burocrática tras observar la morfología de tus genitales externos en el segundo exacto de tu nacimiento. Vamos a hablar de las personas trans y necesitamos comprender de una vez por todas que la biología de nuestra especie es un territorio vasto, infinitamente complejo, diverso y que jamás ha cabido ni cabrá dentro de las cajitas binarias rígidas y perfectamente pulidas. Toda esta conversación es para decir esto. De verdad, la biología es muchísimo más extensa de lo que creemos. Incluso si nos aferramos exclusivamente a la ciencia biológica pura, la existencia real de millones de personas intersexuales a nivel global, seres humanos nacidos con combinaciones de cromosomas, niveles hormonales o características anatómicas que no encajan en las definiciones tradicionales de macho o hembra, nos demuestran de manera irrefutable que el dimorfismo sexual estricto no es una ley sagrada de la naturaleza, sino una simplificación que la ciencia médica occidental impuso para facilitar el ordenamiento social. Por esa razón existen los hombres y las mujeres, el sexo masculino y femenino, para un ordenamiento social y la producción económica. Caitlyn Jenner, más allá de las profundas contradicciones políticas y de clase que puedan rodear su figura pública, pronunció una frase en una ponencia tremenda durante el proceso de su transición ante los medios mundiales. Mi cerebro siempre fue, en su estructura más íntima y en su sentir, el cerebro de una mujer. A pesar de la contundencia de esas vivencias, sectores fuertemente conservadores, respaldados trágicamente por ciertas corrientes del feminismo radical trans excluyente que en redes sociales se autodenominan TERFs, insisten en lanzar discursos de odio afirmando que las personas trans están cometiendo un engaño o que representan un atentado directo contra las leyes inmutables de la naturaleza. Nos pusimos un poquito pesados. Emprender una transición de género en una sociedad transfóbica no es un capricho estético, no es una moda pasajera de internet ni un acto de simulación. Es con total certeza el acto de honestidad, coraje y coherencia existencial más grande y radical que un ser humano puede ejecutar en el transcurso de su vida. ¿Tú crees que no sería mucho más fácil, pues simplemente aceptar el género que te tocó y ya, que tener que pasar por todo esto? O sea, es que significa tener la valentía monumental de despojarse de una máscara impuesta, de dejar de fingir ser alguien que no eres para complacer el entorno, asumiendo conscientemente el riesgo real de perder tus privilegios históricos, de sufrir el rechazo violento de tu núcleo familiar, el aislamiento de tus amigos de la infancia y la pérdida de tu seguridad económica única y exclusivamente para poder experimentar la paz de ser quien realmente eres cuando te miras desnuda frente al espejo de tu habitación. En el contexto geográfico y político de Latinoamérica, la lucha de las comunidades trans no representa un debate intelectual abstracto o académico para encender las discusiones de Twitter. Realmente es una batalla campal diaria por la supervivencia biológica pura y dura. Las estadísticas oficiales públicas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos son una herida abierta en nuestra civilización. No sé si tú sabías, pero la expectativa de vida promedio de una mujer trans en nuestra región es tan solo de 35 años de edad. O sea, detente un segundo a procesar esa cifra en tu mente, 35 años. Mientras una mujer cisgénero en nuestros países aspira a vivir más de 75 años, a las mujeres trans el sistema les arrebata 4 décadas de existencia. ¿Por qué? Porque las asesinan con saña en crímenes de odio en las calles, porque las expulsan violentamente de sus hogares familiares siendo apenas unas niñas en la pubertad.
las excluyen de manera sistémica del sistema de educación formal de los puestos de trabajo dignos, las excluyen de manera sistémica del sistema de educación formal y de sus puestos de trabajo dignos, empujándolas casi sin opciones a la vulnerabilidad del trabajo sexual callejero. Y se les niega sistemáticamente algo tan elemental para la dignidad humana como el derecho a ingresar a un baño público, porque si ingresan a cualquiera de esos van a ser agredidas verbal o físicamente. El transfeminismo en Latinoamérica nos arroja una lección ética que no podemos esquivar. Si nuestro movimiento feminista no posee la capacidad de defender la vida, la integridad y la memoria de todas las mujeres, comenzando de forma prioritaria por las más vulnerables, perseguidas y marginalizadas de la estructura social, entonces nuestro feminismo es un ejercicio hipócrita, burgués, perverso y profundamente estéril. Porque al final del día, cuando limpiamos el ruido de los prejuicios, las mujeres cisgénero y las mujeres trans estamos plantadas exactamente sobre el mismo campo de batalla, exigiendo con el puño en alto, así, el puño en alto, el mismo derecho absoluto, sagrado e innegociable, el derecho a decidir con total soberanía sobre nuestro propio cuerpo, sin que el Estado o la cultura nos impongan un destino. Hemos realizado un viaje inmenso a lo largo de este episodio. Hemos transitado juntas desde los laberintos filosóficos coloniales que inventaron la separación entre la mente racional y el cuerpo salvaje. Hemos pasado por el desmontaje científico del neurosexismo que pretende encasillarnos en nuestras capacidades neuronales en rosa o azul, hasta desnudado la política económica y el tabú medieval que aún se esconde detrás de una simple gota de sangre menstrual en nuestra ropa. La conclusión fundamental de todo este recorrido teórico, científico y vivencial se reduce a una sola premisa que quiero que te grabes así un montón, y es: tu cuerpo es tu primer y más sagrado territorio de libertad. Quiero que te lo grabes para el resto de tus días. Quiero que te lo grabes para el resto de tus días. Es la única casa real, la única patria verdadera que vas a habitar desde el segundo en que exhalas tu primer llanto al nacer hasta el último suspiro que des en esta tierra. No permitas jamás que nadie, ni un jefe corporativo que pretenda explotar tus horas, ni una pareja que intente controlar tu vestuario o tu peso, ni un sacerdote que pretenda legislar sobre tu moral sexual, ni un político varón que firme leyes sobre tus derechos reproductivos en un congreso se atreva a dictaminarte qué puedes o no hacer con tu materialidad, escudándose en un supuesto y falso orden natural que, como ya vimos hoy, no es más que un sofisticado sistema de control social y extracción económica. Reclama tu fuerza física sin pedir disculpas. Abraza tu vulnerabilidad emocional como una potencia y no como una tara. Deja de pedir perdón de forma sistemática por el simple hecho de habitar tu propia piel bajo tus propias reglas. Deja de disculparte por el espacio físico que ocupas en el transporte público, en las aulas de clase o en las oficinas de cualquier parte del mundo. Come con placer y ojalá sin culpa impuesta por la industria de la dieta. Vístete con la audacia o la comodidad que te dicte tu deseo. Ama con intensidad a quien te dé la gana en condiciones de simetría absoluta y exige de forma intransigente el respeto y la valoración que te corresponde por derecho de existencia. La historia universal de las revoluciones nos ha demostrado de forma fehaciente que cuando una mujer, independientemente de su origen étnico, de su clase social o de su identidad de género, decide romper las cadenas del espejo y se siente verdaderamente cómoda, poderosa e indomable dentro de su propio cuerpo, los cimientos de toda la estructura patriarcal empiezan a tambalear de miedo. Pero recuperar la soberanía sobre el cuerpo es solo nuestra primera gran batalla ganada en esta guerra de liberación.
y este es apenas un capítulo inicial de este manual colectivo de supervivencia que estamos escribiendo juntas. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por suscribirte, por compartir, espero que te esté gustando un montón este tipo de contenido y en nuestro próximo episodio vamos a ver una apuesta más grande, algo un poquito peligroso porque vamos a adentrarnos así sin anestesia en un concepto moderno que a veces se nos vende en redes sociales como el superpoder absoluto y otras veces realmente está funcionando en realidad como una jaula de oro sumamente sofisticada. Vamos a hablar del Women Power, Girl Power, el poder y el fenómeno del empoderamiento. ¿Qué significa verdaderamente estar y ser una mujer empoderada en los tiempos de hoy en día? ¿Consiste acaso en gastar una fortuna en esta camiseta de diseñadora que lleva estampada la palabra feminist en el pecho, manufacturada bajo condiciones de explotación semi-esclava por otras mujeres en una máquina del sudeste asiático? ¿O se trata de convertirte en la jefa despiadada, fría y neoliberal en una corporación multinacional que replica exactamente los mismos patrones de opresión que los hombres a los que sustituyó? ¿O es acaso el verdadero empoderamiento un proceso mucho más profundo, subterráneo, de carácter colectivo y genuinamente peligroso para el status quo del sistema capitalista? Esa me parece interesante. Pues bueno, vamos a levantar la alfombra de Instagram para descubrir por qué el empoderamiento de vitrina que nos vende la publicidad digital contemporánea puede ser la trampa más inteligente jamás diseñada para que en el fondo absolutamente nada cambie en la estructura del mundo. Si te sientes completamente lista para cuestionar con rabia y lucidez quién tiene verdaderamente el mando real de tu vida, de tus decisiones financieras y de tus deseos, entonces no olvides suscribirte, activar la campanita de las notificaciones para que el algoritmo te avise cuando publico un nuevo video. Déjame todas tus reflexiones, tu catarsis aquí abajo en la sección de los comentarios, porque yo te leo con mucha atención y no quiero que te pierdas nada de estos contenidos, porque en verdad los he hecho con mucho cariño, con mucho amor. Recuerda siempre la consigna que nos une y es que las mujeres que luchan tarde o temprano se encuentran. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.